se deben tomar muchos aspectos técnicos, así que vamos a iniciar como corresponde. Dentro de esta pequeña introducción, un pequeño objetivo que les he puesto en estas láminas es que en una gestión de espacio confinado, recordemos que debemos tener un procedimiento de trabajo de riesgo crítico. Y es por eso que les he colocado ahí que es fundamental para controlar los principales riesgos. Casi a la mitad del curso vamos a abordar mucho sobre los aspectos de peligros y riesgos que contribuyen, ¿no? Pero vamos a dar una pequeña introducción a ello. ¿Cuáles son esos principales peligros y riesgos, ¿no? Los riesgos pueden ser caída de materiales acumulados, contacto y exposición a productos químicos y gases peligrosos. Vamos a estar expuestos a gases peligrosos. Normalmente se le conoce como riesgos respiratorios, ¿no? Para contribuir como medida de control a ello hay que hacer monitoreos, lo vamos a hablar un poco más adelante. Y vamos a tener, obviamente, esos productos químicos y o gases peligrosos e inflamables, ¿no? Vamos a poder también sufrir de atrapamiento, es otro riesgo, contacto con energías peligrosas, contacto con bacterias, hongos, ¿no? Polvos, atmósferas con bajo y alto contenido de oxígeno, etc. Establece la fase de trabajo, ¿no? Hay que establecer la fase de trabajo con seguridad. ¿Para qué? Para prevenir justamente lesiones a los trabajadores. Y lo que mayormente está latente es muerte, ¿no? Muerte, cuando se trabaja en un espacio confinado. Entonces, estos trabajos se conoce como procedimiento para control de riesgo crítico. Entonces, deben en su sistema de gestión de seguridad contemplar este procedimiento dentro de algunas actividades que puedan ser rutinarias o, como también se les conoce, actividades que no son rutinarias, ¿no? Bien, voy a darles una pequeña explicación sobre lo que es la normativa internacional de referencia, que es en base también a la normativa peruana. Hay una muy buena base en cuanto a la norma OSHA 1910, que les he colocado ahí, habla sobre, dentro de los artículos 1.146 hacia adelante, algunos artículos en cuanto a espacios confinados en la industria en general. Y también la norma OSHA tiene una norma que solamente se refiere a construcción, rubro de construcción, que es la 1926.21, su parte B6, habla sobre espacios confinados también. Y tenemos la norma ANSI 117, algunos requerimientos de seguridad en el ingreso de espacios confinados. Aquí yo les he puesto como referencia la versión 2016, que es la más conocida, pero recordemos un poquito que esta referencia de norma ANSI el año pasado, 2021, en el mes de enero, fue modificada, ¿no? Fue modificado algunos puntos sobre esto. Entonces vamos a hablar un poco más adelante sobre algunas variaciones que ha tenido la norma ANSI. 117.1, de la versión 2017 a la versión 2021. Muy bien, y lo que corresponde a nuestra norma legal peruana, ¿no? Tenemos ya aparte la ley 29783, ley de seguridad y salud ocupacional, con su reglamento, decreto supremo 005 emitido en el 2012, que es el reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud ocupacional. Siempre me gusta explicarles cualquier tema que incluya hablar sobre la ley de seguridad. Es un gran avance que se dio y remontó este cambio aquí en Perú, dado que antes no existía una ley de seguridad y salud ocupacional. Y solamente teníamos algunos decretos supremos que abordaban algunos puntos en específico, ¿no? Pero para algunos rubros. El reglamento de seguridad y salud ocupacional fue promulgado en el año 2002 y la ley en el año 2011. Cuando fue promulgado el reglamento, decreto 005 de la ley de seguridad y salud ocupacional, indicaba que a partir del 1 de enero de 2013 entraba en vigencia esta ley con su reglamento. Conforme han pasado los años han tenido muchas modificaciones, y hablemos también por la coyuntura, en el año 2020, 2021 y el mismo referente a inicios de este año han habido, y siguen habiendo durante muchos días continuos algunas modificaciones. Entonces, siempre debemos estar empapados y actualizados conforme también esta regular coyuntura.
En cuanto al rubro de minería, que quizás muchos de ustedes que nos acompañan en este curso y en este programa abordan este tema, entonces, y este rubro. El Decreto Supremo número 023 emitido en el 2017, también tenemos el Decreto Supremo 024 emitido en el año anterior, ese Reglamento de Seguridad y Salud de Minería, ¿no? El artículo 132 nos habla, por ejemplo, para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la verificación de la seguridad en el área de trabajo, equipos de protección personal, EPPs adecuados para dichas funciones, y equipo de trabajo y ventilación adecuados, equipos también de comunicación adecuados, y con la colocación visible del permiso de trabajo, ¿no? Las labores subterráneas tales como chimeneas convencionales en desarrollo y piques en desarrollo o profundización con considerados espacios confinados. Entonces, estamos hablando de algunos puntos de referencia legal acá en Perú. También tenemos la G050 de rubro de minería, ¿no? Sobre construcción, disculpen, estaba dando una referencia del Decreto Supremo 023, y podríamos hablar también de la G050, dando la aclaración de rubro de construcción. Pero hay muy rica información legal también acá en Perú, pero recuerden que una de las grandes referencias para nuestro país son las normas OSHA, ¿no? Una referencia, ¿no? Americana, ¿no? No es una norma, es una referencia, es un estándar de referencia. Bien, hablemos un poco sobre qué es un espacio confinado, cómo se configura un espacio confinado. Es aquel espacio cerrado, nos dice, o parcialmente cerrado, que cumple con algunas características y siguientes condiciones. Que normalmente siempre encontramos ese detalle, ¿no? No ha sido diseñado para que un ser humano ingrese en ese lugar o espacio confinado, ¿no? No ha sido diseñado para su ocupación regular por parte de una persona. Acceso es limitado, tiene una salida que es para salir y entrar, ¿no? No hay otras dos salidas, ¿no? Por ejemplo, el acceso o salida es limitado. Es posible que contenga una atmósfera peligrosa en este ambiente de trabajo, ¿no? En su interior. El espacio confinado también, como vemos en la foto, se configura también con ese concepto. Es aquel lugar del área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido, generalmente hecho, ¿no? Por maquinarias, tanques, tolvas, labores subterráneas como piques, chimeneas, ¿no? Silos, en el cual existen condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Aparte del I+C, son actividades que no son rutinarias, son de alto riesgo, y muchas veces en el establecimiento, en el trabajo, una unidad minera, utilizan una guía de identificación como señalizaciones y se hace un inventario por cada uno de los puntos considerados de espacio confinados y se mantiene un registro de este análisis, ¿no? También podríamos añadir lo que es el llenar el formato PETA, ¿no? Permiso escrito de trabajo de alto riesgo, en espacios confinados, como le he puesto ahí abajo ese formato, ¿no? De ejemplo. Bien, vamos a dar una pequeña introducción a este tema de espacio confinado, con temas técnicos, y luego lo voy a complementar con un pequeño video y continuamos con la parte teórica. Agentes contaminantes, nos dice, se consideran agentes contaminantes los polvos, humos, vapores, gases u otras sustancias líquidas o sólidas cuyo contacto puede ser perjudicial a la salud o a la integridad física de varios trabajadores o los trabajadores que se encuentran vulnerables, ¿no? Igual las personas que puedan estar alrededor. Test de calibración. Hay un punto muy importante, ¿no? Hay equipos que necesitan tener calibración. El procedimiento de verificación de la operatividad de la bomba de monitoreo de gases, así como de los sensores de monitoreo de gases según estándares establecidos por el fabricante y utilizando gases patrones para verificar la operatividad de los sensores. Algo que muchas veces la experiencia laboral nos ha enseñado es, tenemos equipos de calibración o calibrados para hacer monitoreos, ¿no? La empresa que nos hace la calibración nos entrega un formato, un informe. Debemos tener mucho cuidado, y esto es en el aspecto técnico, de
¿Qué empresa nos hace este trabajo de calibración? Y quien ampara esta calibración o esta licencia para las empresas que hacen calibraciones de equipos es Indecopi. Entonces, ¿yo cómo puedo verificar que esta es una empresa autorizada? Pues en la página web de Indecopi hay una pestaña donde indica las licencias, ¿no? Y es más, el código de calibración es autorizado y emitido primero por Indecopi, luego por la empresa autorizada. Entonces, es un dato importante que me enseñaron hace muchos años de verificar en campo, ¿no? Entonces, siempre es bueno dar una garantía de operatividad. Bien, test funcional. Los test funcional, en cuanto a las pruebas en un ambiente libre de contaminantes, debe contemplar el funcionamiento de estos sensores del equipo, el paso de los gases cuya concentración se conoce y dentro del límite de error permitido, ¿no? El LEP. Esos términos vamos a verlos ahorita mismo. El límite de error permitido, ¿no? Conforme a especificaciones que nos dé el fabricante. Ahora, debemos contar con una brigada de rescate. Ya vamos hablando ya técnicamente de los requisitos que yo necesito para ingresar a un espacio confinado. Debo tener un vigía también en ingreso, ¿sí? Bien. Vamos a hablar por un equipo conformado por profesionales técnicos con experiencia. Deben conocer cómo trabajar en un rescate en cuanto a un espacio confinado. Pero vamos a ver qué nos dice la definición. Brigada de rescate. Personal capacitado y anualmente entrenado en los posibles escenarios de accidentes en los diversos espacios confinados, en la atención de primeros auxilios, cuando sea necesario, conforme a los procedimientos de emergencia y rescate, de acuerdo, obviamente, a el espacio confinado. No todos los espacios confinados o todos los recintos considerados espacios confinados se va a trabajar igual. Hay premisas, por ejemplo, en el rubro minero que se contemplan en procedimientos dentro del procedimiento instructivos de cómo trabajar en cuanto a un rescate o en cuanto a una recuperación, no solamente de personas, sino objetos, equipos, ¿no? que necesitemos recuperar, y se va a trabajar de manera indistinta. Y muchas veces en los trabajos en espacios confinados, la brigada debe detallar un informe y contemplar un informe de cómo reaccionar en cuanto a una verdadera emergencia. No quiere decir que ellos van a estar vigilantes ante la ejecución de la labor, sino deben asesorar dentro de una orden de servicio, una orden de trabajo, ¿no? Entonces, eso también se da en el rubro de construcción muchas veces, ¿no? Se conforma una brigada dentro de este proyecto, pero contemplando esos trabajos que se van a dar en el avance del proyecto, cómo se van a desarrollar y en cuanto pasara algo, cómo deben desarrollar o cómo se deben desenvolver. Entonces, el personal de rescate nos dice debe cumplir los exámenes médicos. Esos exámenes médicos, ¿sí? Deben cumplir, ¿no? Específicos para esta función a desempeñar. Ellos deben tener buen estado físico y conforme al procedimiento de emergencia, ¿no? Hay puntos importantes que ellos deben, obviamente, desarrollar y deben tener una buena destreza y va a haber un buen desenvolvimiento de esfuerzo físico. Es por eso que se pide tener un examen médico ocupacional mucho más riguroso en los protocolos para poder confirmar su actitud, ¿no? Que estén aptos. Bien, trabajador autorizado, trabajador entrante, y vamos a ver el concepto de quién es el vigía. Trabajador autorizado, entrante, personal capacitado, entrenado y médicamente apto que recibe la autorización del empleado, tiene una orden de servicio, una orden de trabajo, ojo con eso, y su representante con la autorización legal. Ellos, o él, y todo el equipo que va a ingresar y se va a turnar y va a relevarse, tiene un permiso escrito de trabajo, tiene un formalmente examen médico ocupacional, ahora también con el descarte de prueba COVID, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener contemplados anticipadamente una serie de protocolos para ya la empresa que deba autorizar a este personal. Es previo requisito, porque puede ser un tercero, un contratista que realice un trabajo de mantenimiento pintado en un espacio confinado,
o pueda realizar trabajos de operativos sobre electricidad, soldadura, etcétera, ¿no? Hay trabajos muy complejos dentro de un espacio confinado. Entonces, se debe filtrar esta información. ¿Quién es el vigía? Determinante función, ¿no? Vigía, debe haber un vigía siempre. Es un trabajador, como dice ahí, capacitado, autorizado, que conoce los peligros y riesgos de acuerdo al tipo de espacio confinado que se va a realizar. Él también pasa un examen médico ocupacional, él debe saber comunicarse por radio con el personal entrante, debe conocer los números de emergencia para reportar cualquier emergencia que suceda en el momento, debe determinar también los puntos de tiempos y horarios que van a necesitar relevarse y verificar también el estado, de salud, ¿no? En esos relevos. Entonces el vigía, nos dice el concepto, es un trabajador capacitado y autorizado que se coloca fuera del espacio confinado. Él nunca ingresa. Su función es estar permanentemente fuera, mientras que se realiza el trabajo asegurando el monitoreo constante y la comunicación con los trabajadores al interior del espacio confinado y que además tiene la capacidad de activar los servicios de primera respuesta. Él debe saber reportar las emergencias, ¿no? Debe saber verificar y contemplar una comunicación constante, ¿no? Y debe reaccionar a reportar cualquier situación de emergencia. Pero también debe hacer monitoreo. Aquí no solamente va a saber hacer monitoreo de supervisor, vamos a verlo un poco más adelante, ¿no? Me indican que no se puede ver las diapositivas. A ver, vamos a salir y voy a volver a compartir. ¿Me confirman si se puede ver las diapositivas, por favor? Si no las ven, debe ser la señal de internet. Bien, eso es en cuanto al vigía. Vamos a hablar sobre él un poco más adelante con mucho más precisión. Esta es la parte de introducción, ¿no? ¿Qué tipo de espacios confinados podemos encontrar? Gracias, Diana. Espacio confinado. Existen abiertos por su parte superior y de profundidad tal que dificulta la ventilación natural. Un espacio confinado son pozos, depósitos, cubas. Espacio confinado es una pequeña abertura de entrada y de una salida. Por ejemplo, los reactores, los túneles, los ventiladores, por ejemplo, ¿no? Los ductos de ventilación, tanques, alcantarillas, bodegas, piques, chimeneas. Eso es en cuanto a qué tipo de espacio confinado. Cualquiera de ellos debe tener personal autorizado, contar con vigía, pasar examen médico ocupacional, contar con brigadas, la empresa. Yo no puedo trabajar a ciegas, ¿no? No puedo contemplar que solo el personal que va a ingresar puede desarrollar un rescate, ¿no? No, debemos tener adicionalmente un personal, ¿no? Hay lugares que pueden ser muy complejos. Bien, vamos a ver dentro de este ámbito lo que es la identificación. Cómo yo puedo determinar un ambiente de espacio confinado señalizando, identificando, ¿no? Con material apropiado y ubicado en las posibles entradas de espacio confinado, ¿sí? Como vemos aquí. O aquí también. La señalización debe estar en español, clara, visible, de un tamaño, obviamente, determinante. Si es un ambiente muy, muy cerrado, muy oscuro, pues debe ser señalización fotoluminiscente. Hace un momento hemos visto lo que es espacio confinado, ¿no? Ejemplos de espacio confinados, pozos, silos, ductos, excavaciones mayor a 1,5 metros, tanques, cuartos de circuitos eléctricos o estaciones eléctricas, tanques cisternas, un espacio confinado, tanques de almacenamiento, un espacio confinado, tanques de columnas, de absorción u otros, ¿no? Áreas de proceso. Ahora, como mencioné en la parte de introducción, hay motivos que pueden justificar realizar trabajos en un espacio confinado, sí, y se debe determinar así. La orden de servicio o la orden de trabajo debe determinar autorizaciones formales en base al tipo de frecuencia de trabajo. ¿Por qué se va a realizar esta entrada? ¿Por quién va a ser realizada y qué intervalos irregulares
Y como dice ahí, se consideran trabajos no rutinarios, ¿no? Relacionados por algún aspecto de producción, por un aspecto de seguridad que determine es necesario hacer limpieza, inspecciones, reparaciones, pintados, ¿no? Tipos de peligros. Algunos tipos de peligros: peligros atmosféricos, peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros mecánicos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Ahora, un espacio confinado, podemos saber y entender que no necesariamente puede ser muy profundo. Puede ser muy estrecho y profundo, o como que puede ser muy amplio y poco profundo. Entonces, hay que determinar cómo trabajar con ellos, ¿no? No es tan sencillo. Debe ser un trabajo de planificación. Hablemos de los peligros. Peligros atmosféricos. Existe deficiencia de oxígeno cuando es menor, ¿no?, a 19.5, es lo que determina la norma peruana, ¿no?, la ley de seguridad, y también algunas otras normas, como ya hemos hablado, el Decreto Supremo 023, emitido en el 2017, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, la G050, ¿no? Deficiencia de oxígeno es cuando tenemos menos del 19.5%. Enriquecimiento o porcentaje mayor de lo permitido es mayor, ¿no?, o más del 22.5%, ¿no? Por ejemplo. ¿Puede haber presencia de gases combustibles? Sí. Presencia de gases tóxicos como el metano, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, etc. Peligros químicos: subproductos que reaccionan con la atmósfera en espacios confinados, manipulación de ácidos u otros componentes químicos que emanan gases, con presencia de fermentación, materiales orgánicos u otros, ¿no? Tenemos también los peligros biológicos: presencia de insectos, roedores, hongos, arácnidos u otros. Peligros físicos: radiación, cambios de temperatura, peligros eléctricos, ruido, iluminación, vibración. Si ustedes ven y observan, todo esto se debe monitorear. Yo no puedo exponer a gente, a mi equipo de trabajo, si hay presencia de roedores, de excremento de roedores, deficiencia de oxígeno o enriquecimiento de oxígeno, o atmósferas explosivas o combustibles, o peligros químicos. Todo esto se debe monitorear. Y hay funcionalmente datos, ¿no?, técnicos, en donde cuáles son los límites mínimos permisibles, según el TBAA, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a hablar un poco más adelante. Son factores determinantes dentro de las 8 horas laborables, 40 horas semanales. Hay puntos importantes técnicos que, por ejemplo, en el rubro de minería tenemos el anexo 15, donde hay 58 factores de tipos de gases o productos que emanan gases químicos, gases, y van a tener un porcentaje, ¿no?, de límite mínimo permisible, ¿no? El monóxido de carbono, por ejemplo, 25 partes por millón, ¿no? Y otros, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ya me adelanté a hablarles sobre el TAA. El TAA o el TLB es la concentración ponderada en un tiempo que generalmente es de 8 horas diarias de trabajo o 40 horas semanales, a la cual se cree que casi todos los trabajadores pueden ser repetidamente expuestos días tras días durante su vida laboral, pero en un límite mínimo permisible. Ese es el TBW, ¿no? Que dentro de los monitoreos debemos ver siempre los factores de tiempo de descanso, esas 8 horas seguidas de trabajo, ¿no? Esas son fotos de espacio confinado, ¿no? Bien. ¿Qué es el IDLH? ¿Sí? Es un espacio dentro del
de la NIOSH, ¿no? Es un factor determinante, establece la concentración máxima a la cual existe un peligro inmediato para la vida de cualquier individuo, o que causa daños irreversibles a largo plazo en su salud, ¿no? Y que le puede o podría impedir tomar acciones protectoras o de escape en atmósferas peligrosas. Esos valores fueron determinados sobre la base de que el trabajador se retire inmediatamente del sitio y para ello podría tomar un máximo de 30 minutos. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno H2S, TWA, es una parte por millón, 1 parte por ppm. Monóxido de carbono, el CO, 25 partes por millón. Dióxido de azufre, el SO2, no hay porcentajes, 0, ¿no? Es un material que es un gas que si sobrepasa un límite por ser irritante, causa tos, náuseas y puede haber hasta una obstrucción crónica pulmonar, nos dice técnicamente los médicos, ¿no? El dióxido de azufre es un producto o es un tipo de gas que está dentro de un espacio o un escenario factor determinante geográfico, ¿no? Dentro de la Tierra. El cloro, Cl2, ¿no? 0,5 ppm, ¿no? Y el IDLH en ppm es una mayor o máxima concentración, pero hay un peligro inmediato, ¿no? Como ven, 100 partes por millón para el H2S, 1200 partes por millón el monóxido de carbono, 100 partes por millón el dióxido de azufre y el cloro 10 partes por millón, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en este cuadro. Hay efectos importantes que debemos considerar. Yo me adelanté también a explicarles que el oxígeno, y también en la introducción vimos que el oxígeno es un factor determinante. El oxígeno no puede sobrepasar, no puede haber enriquecimiento de oxígeno. El enriquecimiento de oxígeno ya se considera a un 23%, 23.5%, ¿no? Puede haber, como es mayor oxígeno, hay mayor probabilidad de que haya un incendio si hay atmósferas, en este caso explosivas o inflamables. Siempre los médicos nos dicen el factor genérico que necesita un ser humano es 21%, ¿no? Siempre se escucha eso. Límite mínimo permisible 19.5, 19.50 de oxígeno, ¿no? Y menor de ello ya se considera pues un porcentaje menor no permitido para el ser humano, ¿no? Puede ocasionar hasta la muerte, sin distinción de edad del trabajador o de los trabajadores. Pueden haber atmósferas inflamables, puede haber probabilidad de fuego por enriquecimiento de oxígeno, sí, o explosión, ¿no? En los espacios confinados, la acumulación de vapores y o polvos inflamables pueden ocasionar, nos dice el concepto, luego fuego y explosiones fácilmente en presencia de una fuente de ignición, y la inflamabilidad es la característica de los materiales capaces de prenderse rápidamente y seguir quemándose, especialmente en forma violenta. Entonces, ¿qué determina este dibujo, compañeros? ¿Qué determina ello? Lo que determina es que el tiempo de monitoreo debe ser constante, pauteado dentro de los horarios de trabajo, porque esta atmósfera puede cambiar. Puede haber rangos muy bajos y luego muy altos. Entonces, debemos determinar. Los límites de explosivos e inflamables son el LEL, el límite inferior de explosión, el UEL, límite superior de explosión. Estos límites representan las concentraciones mínimas y máximas de un gas o vapor inflamable. El porcentaje por volumen de aire entre las cuales puede ocurrir una explosión y una fuente, o si una fuente de ignición. ¿Qué significa ignición? El inicio del fuego, ¿no? Es el factor determinante del inicio del fuego. Y esto puede cambiar
por cualquier tipo de sustancia inflamable. Esto va a variar. Acá les he colocado una tablita: sustancia inflamable, el amoníaco, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el metano, el propano, el butano, el acetileno, límites de inflamación inferior y superior, ¿no? Entonces, esto va a cambiar, ¿no? Recuerden estos términos: el EL, límite inferior de explosión, y el UEL, límite superior de explosión. Quiero compartirles un video para asociar un poco más el entendimiento de este curso dentro del programa. Este video le voy a compartir aquí. Es un video de la marca MSA. Lo comparto porque es un video que lo explica de manera muy sencilla, con un lenguaje sencillo, qué es un espacio confinado, cómo se deben hacer monitoreo, qué importancia es utilizar nuestros elementos de protección personal, y nos van a hablar también de las normas asociadas, ¿no? Bien, vamos a confirmar si me ven mi pantalla, y si escuchan el audio me escriben por el chat, por favor, para confirmar si todos ven, ¿sí? Gracias. ¿Qué es un espacio confinado? Pensamos en un espacio confinado como un tanque subterráneo, pozo, alcantarilla o incluso un silo. Pero existen literalmente decenas de espacios confinados. Algunos son fáciles de reconocer, pero muchos otros no. Por eso es importante conocer sus características y tomar las precauciones necesarias. 3 características básicas definen a los espacios confinados. 1. Un espacio confinado del tamaño suficiente para que una persona pueda entrar y trabajar dentro de él. 2. Un espacio confinado tiene medios limitados o restringidos de entrada y salida. 3. Un espacio confinado no está diseñado para ocupación humana. Espacios confinados que requieren permisos. Algunos espacios confinados requieren permisos para ingresar. Los espacios que requieren permisos, conocidos como espacios con permiso, poseen 4 características definidas. 1. Contienen o pueden contener una atmósfera peligrosa. 2. Contienen materiales, tales como granos, piedras o acerrín, que podrían sepultar a una persona. 3. Poseen paredes convergentes o pisos en pendiente que pueden atrapar a alguien. 4. Tienen otros peligros para la seguridad y la salud, como maquinaria sin protecciones, cables expuestos o calor excesivo. Permiso. Tras identificar un espacio confinado que requiere permiso, se debe obtener permiso de ingreso. El permiso es la lista que verifica que se tomen todas las precauciones de seguridad. El permiso de ingreso debe incluir los peligros atmosféricos que podrían existir y el tipo de sistema de monitoreo de aire a utilizar. También debe incluir los requisitos de protección personal y otros equipos, como máscaras de oxígeno e indumentaria de seguridad, unidades de descenso, líneas de seguridad, arneses y sistemas de recuperación. Peligros atmosféricos. Los peligros atmosféricos más comunes son el oxígeno, vapores, gases de combustión y gases tóxicos. Los medidores de gases combustibles necesitan oxígeno para sus lecturas. Dado que se requiere oxígeno para la respiración y la combustión, primero evalúe y revise los niveles de oxígeno. La principal causa de muerte en espacios confinados es la falta de oxígeno. El aire representa un 20.8% de oxígeno. Si la concentración baja a 16%, experimentará síntomas como falta de aire, taquicardia, sopor y náuseas. A 12% quedará inconsciente. Una concentración de 6% es letal. Las explosiones e incendios agotan el oxígeno en espacios confinados. Corroen el metal y descomponen el material orgánico, agotando el oxígeno lentamente, dejando muy poco para respirar. Los altos niveles de oxígeno también son peligrosos, ya que aumentan la posibilidad de llamaradas y explosiones. Siempre revise el nivel de oxígeno antes de ingresar a un espacio confinado y controle el nivel continuamente. Pruebas atmosféricas. OSHA exige pruebas atmosféricas para espacios que requieren permiso por 2 razones distintas. Para evaluar peligros y verificar condiciones de ingreso aceptables.
Un profesional calificado debe monitorear la atmósfera del espacio confinado con instrumentos bien calibrados. Siempre compruebe el aire antes de ingresar. Ventile el lugar y vuelva a monitorear. Elabore el procedimiento de ingreso según los datos de la prueba. Asegúrese de que un profesional calificado elabore y revise el procedimiento como un consultor OSHA, un experto en higiene, un ingeniero en seguridad u otro profesional certificado. Después de finalizar el permiso para el espacio confinado, monitoree la atmósfera otra vez para verificar que la misma es aceptable para el ingreso. Instrumentos portátiles. Los instrumentos portátiles con sondas y líneas de muestreo son el mejor modo para medir la atmósfera del espacio confinado. Al abrir un espacio confinado, inserte la sonda o línea de muestreo en el espacio lentamente y observe el visor para detectar un peligro potencial. Al descender por una atmósfera que puede estar estratificada, use la sonda y monitoree a unos 4 pies en dirección del trayecto y a cada lado. No descienda más rápido de lo que el monitor pueda muestrear y responder. Después de medir el oxígeno, busque gases combustibles, el segundo peligro atmosférico de los espacios confinados. Monitoree en busca de gases combustibles, ya que la amenaza de incendio o explosión es más inmediata y presenta mayor riesgo de vida que la explosión por vapores y gases tóxicos. La combustión requiere 3 elementos: una fuente de calor, combustible y un agente oxidante, en general oxígeno. Quite o disminuya uno de ellos y evitará la combustión. En o debajo del límite inferior explosivo, o LEL, la mezcla es escasa, sin suficiente gas para la combustión. En o encima del límite superior explosivo, WEL, hay demasiado gas o insuficiente oxígeno para mantener la combustión. El rango de explosión reside en la mitad. Estos límites también se denominan límite inferior o superior inflamable. Cualquiera que sea su nombre, son la mayor o menor concentración de combustibles en el aire que se encenderán y harán combustión. Los permisos de ingreso deben incluir los LEL y WEL de todos los gases combustibles que podrían estar presentes. Muestreo del área. Detector de gases Altair 5X. Use un detector de gases equipado con bomba, sonda de muestreo y cable para detectar gases y vapores y medir los niveles dentro del espacio antes de ingresar. Es conveniente monitorear fuera del espacio confinado para asegurarse de que el aire circundante no sea peligroso. La bomba de este instrumento extrae energía del instrumento. Si la bomba utiliza un paquete de batería separado, asegúrese de que esté totalmente cargado antes de la prueba. Dado que algunos gases y vapores son más o menos pesados que el aire, siempre monitoree a distintos niveles dentro del espacio. Por ejemplo, el propano es más pesado que el aire y se acumula cerca del fondo del espacio confinado. Dado que el metano es más liviano, se acumula en la parte superior. Supongamos que esta cámara plexiglas es un espacio confinado lleno de gas propano. Hay puntos de encendido a distintos niveles. El propano, que es más pesado que el aire, estará al 100% del límite inferior explosivo o LEL, cerca del fondo de la cámara, pero está por debajo del LEL en la parte superior. Una chispa arriba no causaría nada, pero una chispa u otro factor de ignición en el fondo de la cámara, ¡boom! Solo el gas en el fondo de la cámara se encendió. Si la cámara tuviera metano, que es más liviano que el aire, la fuente de ignición en el fondo no habría causado una explosión, pero sí la de arriba. Muestreo personal. Los detectores modernos poseen funciones ideales para el ingreso a espacios confinados. Con acelerómetros incorporados, emiten alarmas visibles y audibles cuando un operario queda incapacitado o paralizado. Detector de gases Altair 4X. Tan solo con presionar un botón de una alarma manual, los usuarios alertan a otros sobre los peligros. Monitoree la atmósfera continuamente durante el ingreso y registre los resultados del monitoreo continuo cada 2 horas. Gases tóxicos.
Los gases más tóxicos en espacios confinados son monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, cianuro de hidrógeno e hidrocarburos aromáticos. Use el instrumento adecuado para detectar y monitorear estos gases. El monóxido de carbono causado por la combustión es incoloro, inodoro e insípido. En espacios confinados donde se usan o usaban equipos a gasolina, es posible intoxicarse con monóxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno huele a huevo podrido, pero el olor no es buen indicador ya que la sensibilidad olfativa desaparece rápidamente tras respirar poca cantidad. El dióxido de azufre es irritante en pocas cantidades, también lo es el amoníaco. Oler limpiador para el hogar es suficiente para cortar la respiración. La exposición industrial severa puede quemar e irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. El cianuro de hidrógeno es un veneno potente y de rápida acción que interfiere con la capacidad corporal de usar el oxígeno. Los hidrocarburos aromáticos como el benceno, tolueno y xileno también son peligrosos. Distinto del amoníaco, el cianuro de hidrógeno y los hidrocarburos aromáticos pueden tener un olor dulce o agradable. Nunca confíe en su olfato para detectar gases. No introduzca la cabeza en un espacio confinado para monitorear ni un instante. Peligros físicos. Tras identificar los peligros atmosféricos, busque peligros físicos. Si no se aseguran y rotulan los dispositivos mecánicos, podrían iniciarse inadvertidamente y causar lesiones graves o la muerte. Esté atento a moledoras, agitadores, ejes motores, engranajes y demás partes móviles sin protección. Esté atento al vapor o caños de vapor que pueden provocar quemaduras. Revise peligros potenciales de tropiezos como tuberías, cables o superficies desniveladas o húmedas. Se deben cerrar y rotular todos los servicios públicos y de alimentación para evitar explosiones de gas combustible o vapor causado por chispas. Apague y purgue las líneas de gas, químicas e hidráulicas. Bloquee o cierre para evitar el movimiento de aire, vapor o líquidos. El material granular, tal como grano o acerrín, puede envolver y sofocar a los trabajadores. El peso de un trabajador puede causar desprendimiento del material. Cuanto más lucha por salir, más se entierra. Muchos de los peligros en espacios confinados son por mala ventilación. La perforación, soldadura o incluso la remoción de barro pueden cambiar las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si monitorea un espacio que contiene solventes u otros materiales inflamables con un punto de inflamación por encima de la temperatura ambiente, es posible que no haya suficiente vapor para una mezcla inflamable. Pero si empieza a soldar, el calor producido por el soplete puede rápidamente tornar una atmósfera segura en una combustible. En ciertos espacios confinados, la luz solar puede ocasionar un aumento similar de temperatura. En definitiva, no asuma que un área segura permanecerá segura. Siga monitoreando hasta que la entrada esté completa. Ventile los espacios confinados para mantener la atmósfera en límites aceptables. El método más común emplea una manguera de gran diámetro y un ventilador. Un extremo de la manguera se conecta al ventilador, el otro se coloca en el espacio confinado. Bajo determinadas condiciones, los gases o vapores inflamables desplazan el oxígeno, pero la mezcla resultante es demasiado rica para combustión. La ventilación de aire forzada puede diluir la mezcla, con suficiente oxígeno para que la atmósfera sea inflamable o explosiva. Solo un monitoreo continuo puede evitar una combinación mortal. Si, con el tiempo, las pruebas demuestran que la ventilación sola elimina los peligros atmosféricos, los espacios con permiso pueden reclasificarse en espacios sin permiso. Si vuelven los peligros o surgen otros, el espacio requerirá permiso otra vez. Protección respiratoria. La elección y el tipo de equipo de protección depende del peligro y del trabajo. El monitoreo de aire juega un rol vital porque el testeo atmosférico puede ayudar a elegir la protección respiratoria adecuada. El primer paso es determinar si la atmósfera es IDLH, por sus siglas en inglés, inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Solo se pueden usar dos tipos de protección respiratoria para ingreso y escape de atmósfera IDLH, un equipo de respiración autónomo o un respirador de aire con cilindro de escape de emergencia.
Ambos dispositivos usan máscaras que requieren presión, que mantienen una presión levemente positiva dentro de la máscara para extraer las sustancias contaminantes si se quiebra el sello. Equipo de respiración autónomo. Un equipo de respiración autónomo o ERA brinda el más alto nivel de protección respiratoria. Use ERA cuando la movilidad del usuario es crítica. Poseen perfiles más largos que los respiradores de aire, por lo que se necesitan entradas y salidas amplias para que quepan. Equipo de respiración AirHawk 2. El ingreso a una atmósfera IDLH exige un ERA con tiempo de servicio de 30 minutos. Opciones como pantalla de visualización frontal HUD inalámbrica mejoran la posibilidad de uso. Un transmisor y receptor integrados. Usan LEDs de color para mostrar el volumen del cilindro en la máscara. Los dispositivos PAS, alerta de seguridad personal, emiten alarmas sonoras y visibles automáticamente si el trabajador está inmóvil o se queda sin aire. El cinturón de rescate de salida de emergencia es un sistema con certificación NIOSH para salida de emergencia integrado al cinturón ERA, equipado con línea de máscara Kevlar para 50 o 70 pies y mecanismo de rappel. Escenario de capacitación, línea secundaria requerida. Los bomberos usan dispositivos similares para escapar de lugares altos. Los trabajadores deben colocarse y presurizar los ERA y sacarlos en una atmósfera segura. Bajo ninguna circunstancia se debe ingresar a una atmósfera IDLH o potencialmente IDLH sin protección y esperar que se le entregue una máscara de aire. Los ERA están disponibles con reguladores de doble propósito que permiten la conexión a una manguera de aire para ingresos más largos. Respiradores de aire y escape. Los dispositivos de aire brindan un suministro de aire casi ilimitado y tienen un perfil más bajo que ERA. Los respiradores de escape usan líneas de aire y cilindros de 5 a 10 minutos. Respirador de línea de aire. Si la línea de aire falla o se traba, los usuarios respiran el aire del cilindro para escapar del espacio. Los respiradores de línea de aire con cilindros de escape no son intercambiables con los respiradores de escape. Los respiradores de escape están diseñados únicamente para escape. Incluyen un cilindro certificado de 5 minutos, una tira de hombro o cintura y una capucha transparente. Nunca use un respirador de escape para entrar o trabajar en espacios confinados. Respiradores de purificación de aire. Los respiradores de purificación de aire fueron aprobados para uso en atmósferas con al menos 19.5% de oxígeno y concentraciones conocidas de gases, vapores y partículas. Como la concentración de oxígeno, gases, vapores y partículas puede cambiar, los respiradores de purificación de aire no deben ser usados para el ingreso a espacios confinados a menos que la calidad atmosférica sea conocida y controlable. Además de los respiradores, es posible que se necesiten otros equipos de protección personal. Algunas aplicaciones requieren vestimenta de protección para proteger la piel de salpicaduras químicas o penetración de gas. Trípode. Casi todas las aplicaciones de espacio confinado requieren protección por caídas. Algunas pueden requerir equipo de descenso e izaje. Por ejemplo, quienes ingresan a alcantarillas deben salir rápido si las líneas se inundan repentinamente debido a lluvias o actividades de supresión de incendios, o si se ingresa material inflamable o de otro tipo al sistema debido a accidentes industriales o de transporte. En general, los espacios confinados tienen techos bajos y entradas chicas. Los cascos industriales no solo ofrecen protección contra golpes u objetos que caen, sino también una plataforma estable para máscaras y salpicaderos. Las gafas con protección lateral, lentes de protección visual o máscaras protegen contra la irritación por polvo, partículas, salpicaduras químicas, partículas abrasivas y objetos voladores. Según el tipo de trabajo, puede necesitar protección auditiva para protegerse de los ruidos y mejorar la comunicación. Los guantes ayudan a evitar cortes y raspones. También brindan protección de sustancias químicas, calor y frío. Es posible que se requiera calzado de seguridad con cubrecalzado. Encargado. Es importante identificar los espacios confinados con carteles y barreras para impedir el ingreso no autorizado. Un encargado debe instalarse afuera del espacio confinado con permiso en todo momento. Los encargados deben capacitarse para reconocer peligros potenciales y monitorear condiciones tanto dentro como fuera del espacio. Los encargados deben mantener contacto constante con los entrantes.
Si el monitoreo revela un cambio atmosférico inaceptable, si el encargado reconoce señales de exposición a una atmósfera peligrosa, o si una condición fuera del espacio pone en peligro a quienes ingresaron, el encargado debe ordenar la evacuación. El encargado también debe impedir que personal no autorizado se aproxime o ingrese al espacio confinado. Procedimientos de emergencia. En una emergencia, el encargado es responsable de ordenar la evacuación del espacio, contabilizar a los que ingresaron y solicitar asistencia. Más de la mitad de las muertes relacionadas a espacios confinados son causadas por personas no preparadas y sin protección que corren al rescate. Los rescates no planeados revelan el doble de muertes y más. Para ayudar a evitar tragedias innecesarias, el ingreso con permiso requiere un plan de respuesta de emergencia por escrito. El plan puede especificar personal de emergencia fuera del sitio siempre y cuando sean capaces de realizar un rescate, conozcan el lugar y puedan brindar una rápida respuesta. Todos los rescatistas internos deben capacitarse y seguir los procedimientos. Los rescatistas deben capacitarse para reconocer los distintos tipos de espacios confinados en el trabajo. Los rescatistas también deben conocer los peligros existentes y cómo responder a una emergencia. Los rescatistas deben usar la protección respiratoria correcta. Todo el personal de rescate de emergencia debe estar capacitado y practicar el uso del equipo de rescate. Al menos un miembro de cada equipo de rescate debe poseer certificación de primeros auxilios y RCP. Para más información sobre el ingreso a espacios... Muy bien, es un video bastante completo para todos ustedes que cuando he dictado este curso me gusta siempre compartirlo. Vamos a continuar viendo en algunos aspectos, como hemos visto, técnicos y algunos conceptos ya en la parte operativa, ¿no? Esto lo hemos visto en el video también, ¿no? Gases combustibles, el triángulo de fuego, más conocido también, podemos hablar sobre otro término, el tetraedro de fuego, ¿no? Es el cambio químico violento, ¿no? Con la unión de estos tres elementos, oxígeno, calor, que es la temperatura, y el combustible, ¿no? Puede ser metales, puede ser sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Esos combustibles. Bien, vamos a hablar de alguna referencia de las responsabilidades que ustedes pueden añadir en este procedimiento o estándar de trabajo de riesgo crítico. ¿Cuál es la responsabilidad de la gerencia? ¿Cuál es la responsabilidad de los representantes o jefes de proyectos? El monitor asistente, el vigía y el trabajador autorizado, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. El gerente provee o entrega un procedimiento que debe estar aprobado por él, ¿no? La gerencia provee recursos adecuados, propicia la entrada y condiciones de trabajo seguras en espacios confinados, genera ello, ¿no? Designa formalmente a un monitor líder. Él delega esta responsabilidad a un monitor líder, que va a ser responsable por el proceso en espacio confinado. Incentiva el trabajo de los equipos. Confírmenme si todos ven mi pantalla, por favor. Si todos pueden ver mi pantalla, me confirman, por favor. Sí, se ven. Perfecto, gracias. Él incentiva el trabajo de los equipos, el desarrollo de la administración del espacio confinado, ¿no? El gerente, en este caso, de acuerdo a los procedimientos que se tengan o se hayan actualizado. Recuerden que si nosotros tenemos procedimientos en espacio confinado, debemos revisarlo cada año. O cuando haya un accidente, ¿no? O un incidente peligroso, cambie el proceso. Representante o jefe de proyectos o gerente de proyectos debe garantizar que todos los nuevos proyectos en un espacio confinado, ¿sí?, se evalúen para permitir que actividades se hagan internamente, se minimicen, ¿no?, o se eliminen en caso de la necesidad de entrar a un espacio confinado, estudiar e implementar junto con el área o sector de seguridad y salud ocupacional. Debemos contar con sistemas fijos de rescate
Pueden tener trípodes, pueden tener equipos de acceso, escaleras, etc. Puntos de anclaje, como hemos visto en el video, para rescate con o para equipos considerados como un espacio confinado, cumpliendo con el presente procedimiento gerencial. Este procedimiento debe tener formatos de inspección, de monitoreo, etc., ¿no? Ahora, monitor asistente. Ya la parte operativa, ¿quiénes son los que intervienen? El monitor asistente realiza una inspección mensual y lleva el control y seguimiento de las observaciones obtenidas. Coordina con la jefatura o coordinador de seguridad y monitor líder el levantamiento de las observaciones de la inspección. Asiste y participa en las reuniones convocadas a los monitoreo, y participa en las auditorías internas y externas. El monitor asistente participa en el inventario de los espacios confinados, señalizaciones en el área, cuántas existen por área, etc., ¿no? Y participa en las capacitaciones y en los simulacros también, ¿no? Delega también dentro de las funciones que cada uno participe en capacitaciones y en los simulacros, ¿no? Recuerden que el monitor asistente asiste y participa en reuniones convocadas por los monitores. Vigía. ¿Quién es el vigía? Y esto se subdivide en dos láminas porque la participación y responsabilidad del vigía es bastante compleja. Debe conocer él, como una persona entrenada, en estado siempre de alerta, conocer los peligros que puedan encontrarse durante la entrada y las consecuencias de la exposición. Estar consciente de los posibles efectos de la exposición al peligro por el comportamiento de los entrantes autorizados, limitar el número de entrantes en un espacio confinado a un mínimo absoluto durante todo el tiempo y asegurar que todos salgan al término de la tarea, al término de la ejecución de la labor del día. Permanecer siempre el vigía fuera del espacio confinado, junto a la entrada en contacto permanente, comunicación con los trabajadores, utilizando estos. Vigía no debe monitorear más de una entrada a un espacio confinado, solo una, ¿no? Verifica siempre el funcionamiento de los equipos de protección personal especiales, debe tener un formato de inspección antes de ingresar a un espacio confinado, contar con una radio. Esa radio, y algo que siempre preciso en las capacitaciones que doy, las radios que nos asignen, que nos entreguen, deben estar en buen estado, los canales de comunicación también, el cargador que funcione, la batería que resista la carga, ¿no? Debe saber hablar el vigía por radio también, ¿no? Él es responsable de la comunicación constante. El vigía es una persona que siempre debe estar en estado de alerta, pero en caso de que haya una emergencia, ¿qué debe hacer el vigía? Nos dice esta división, ordenar el abandono de este lugar o recinto, ¿no? Permitir también, en el caso que se necesite el apoyo de otras personas, permitir y ordenar el abandono del espacio confinado siempre que se reconozca algún indicio de alarma, peligro o síntoma, quizá alguna queja, condición prohibida, situación no prevista, en cuanto no pueda desempeñar efectivamente sus tareas ni ser sustituido por otro vigía. B. Adoptar el procedimiento del plan de emergencia, comunicando al equipo de rescate cuando sea necesario. Utilizar una radio en cuanto se dé cuenta de que los trabajadores autorizados pueden necesitar alguna asistencia, alguna ayuda o primer auxilio. C. Estar seguro de que los equipos de rescate sean apropiados para los riesgos potenciales previstos y estén disponibles y próximos al espacio confinado. Recuerde que el uso de extintores de CO2 puede reducir la concentración de oxígeno en un espacio confinado, ¿no? D. Suspender las actividades cuando surjan condiciones prohibidas por la liberación de la entrada o cuando se descubren peligros nuevos o diferentes y llamar al personal capacitado hacia afuera del espacio confinado comunicando inmediatamente al responsable del área. El vigía no podrá realizar otras tareas. El vigía debe comprender o comprometerse. El deber principal es de monitorear y proteger a los trabajadores y la comunicación efectiva para pedir ayuda, para que llamen a la central de emergencia lo más pronto posible, activar las alarmas, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda estar al alcance, ¿no?
Importante estos detalles, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a ver, ya hemos terminado de verlo al vigía. ¿Qué responsabilidades tiene el trabajador autorizado? Debe evaluar el área de trabajo con respecto a situaciones potenciales de entrada a espacio confinado antes de empezar cualquier tipo de trabajo, llenar los formatos del IPRC continuo, conocer los riesgos que pueden encontrar dentro de un espacio confinado. Ya hemos hablado de los peligros físicos, químicos, biológicos, etcétera, ¿no? Alertar al vigía, siempre comunicarse por radio, cada vez que reconozca cualquier tipo de indicio de peligro, síntoma de exposición, o una situación peligrosa o cuando detecte una condición prohibida, analizar con el supervisor, ingeniero de proyectos, cualquier riesgo potencial preocupante que pueda ser identificado en la evaluación de riesgos, llenar los formatos ATS, PETAR, o durante el trabajo, evacuar inmediatamente el espacio a la primera indicación de que algo está mal. No entrar en cualquier espacio confinado sin el permiso de trabajo de alto riesgo a espacio confinado firmado y fechado por el área responsable, igual sin el permiso de entrada y previa una evaluación médica medida de presión. El personal autorizado para trabajos en espacio confinado debe tener un entrenamiento prácticamente presencial, ¿no? Es lo que se requiere. Debe saber sobre trabajos en altura, debe hacer también conocer sobre el autorrescate, un entrenamiento específico, ¿no? Buen estado físico. Bien, hablemos de los supervisores, superintendentes de seguridad, ingenieros de seguridad, prevencionistas de seguridad. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Participar en caso de ausencia del supervisor o personal capacitado o para realizar monitoreo de gases de agentes químicos, en este caso el local de trabajo. También él debe conocer conforme al procedimiento a través de la oximetría, factores de explosividad y controles de gases, identificando los principales riesgos dentro y alrededor del espacio confinado. Debe asegurar la implementación de los controles. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos y permitir el acceso seguro, ¿no? Y participar en el llenado, vuelvo a repetirlo, ¿no? El firma, es el último que firma siempre el permiso, habilitándolo y autorizándolo, ¿no? ATS, IPRC, PETAR, formato de checklist, etcétera, ¿no? Formato de checklist de herramientas, formato de checklist de equipos de monitoreo, EPPs, etcétera. Bien, el área médica. Nosotros debemos pasar un examen médico, realizar una evaluación médica, un test psicológico para evaluar la actitud del personal, para ser autorizados a la realización de trabajos en espacio confinado, del entrante vigía, brigada de emergencia, mantiene una lista actualizada de los exámenes médicos del personal aptos para ejecutar trabajos en espacio confinado, quienes van a relevarse, ¿no? Todos ellos. El equipo de rescate, la brigada, debe usar y mantener y verificar el buen estado de los equipos de entrada en espacio confinado, inspeccionar y relatar y reportar cualquier deficiencia en equipos de entrada en espacio confinado y sistema de rescate. Debe asegurar que los equipos de emergencia y rescate estén disponibles y que los medios para accionarlos estén operativos. Las empresas contratistas, fijos o móviles, deben cumplir con el presente procedimiento de tu empresa, ¿no? Proveer los recursos adecuados para propiciar condiciones de trabajo seguras, designar a los responsables por el proceso de espacio confinado. Deben tener un supervisor, un vigía entrante, ¿no? Y algo que ya se ha hablado, debemos identificar todos los puntos de espacios confinados, inventariarlos, colocarles los códigos de inventario, porque ese es un peligro, ¿no? Si nosotros trabajamos en un lugar nuevo de espacio confinado, debe hacerse un estudio, ¿no? La identificación se debe hacer con placa de señalización próxima a los puntos de entrada, espacio confinado que se libere para el mantenimiento y después de la jornada permanezca abierto sin la presencia de personas. Se debe colocar además la identificación y aislamiento, dispositivo
adicional que impida la entrada de personas animales y preferentemente se debe ejecutar las actividades en espacios confinados durante horarios administrativos. En cuanto a la limpieza, ventilación y purga, para realizar la limpieza en espacio confinado se debe evaluar que cada instalación, pudiendo utilizar chorro de agua caliente o fría, vapor neutralización química, el responsable del área debe evaluar la necesidad de ventilación y purga en un espacio confinado, garantizando que la purga de gases contaminantes, inyectando aire, ¿no?, en la entrada del espacio confinado, o también evaluar a la misma vez la temperatura de ingreso en un espacio confinado. Ojo, no puede haber atmósfera explosiva, ¿no? Puede haber atmósfera inflamable, no puedo inyectar aire a un espacio confinado hasta que en este caso se confirme lo contrario, ¿no? Por eso es que dice hay que purgar gases contaminantes luego de un monitoreo con las técnicas adecuadas. En caso de la existencia de atmósfera inmediatamente peligrosa a la salud, atmósfera IPEB chica S, solo se puede entrar a un espacio confinado con el uso de mascarilla autónoma o equipo autónomo de respiratorio o LERA de demanda con presión positiva o con respirador de línea de autocontenido. Obligatorio. La prueba atmosférica, ¿cómo se realiza? El supervisor de entrada o ingeniero de seguridad debe dirigir la prueba atmosférica en un espacio confinado, para lo que tiene que estar debidamente entrenado y capacitado. El test atmosférico debe ser iniciado con la medición de oxígeno, después los gases y vapores combustibles y por último los gases y vapores tóxicos. Una buena práctica es realizar mediciones cada minuto y medio, ¿no? O en el interior, cualquiera sea la dirección de entrada, ¿no? Al testear este espacio confinado se utiliza ventilación forzada. El test inicial debe realizarse con un sistema de ventilación apagada para poder representar el ambiente en la ocurrencia de falla en el sistema de ventilación. Los test adicionales son realizados con un sistema de funcionando para comprobar la retirada de contaminantes y que el sistema de ventilación no es una fuente de contaminación. La validez del permiso de ingreso, la validez del permiso de entrada que se debe adoptar o tener. El permiso de entrada solo es válido para cada entrada y solo para el mediodía de apertura del permiso y no se debe alterar, revalidar cuando haya cambio de entrantes del trabajo. Por ejemplo, si hay nuevos ingresantes, se debe cambiar, ¿no? Hay alteración de equipos, surgiendo nuevos factores de riesgo que se hayan detectado, cambios de características operacionales, comprendiendo los servicios de espacios confinados. La validez del permiso, cuando haya alteración de condiciones del trabajo al interior del espacio confinado, ¿no? Para responsable del área responsable de entrada, solo se permite una revalidación. El permiso de entrada dentro del espacio confinado se debe hacer servicios en trabajo en caliente, trabajos en altura, en contacto con productos químicos. En estas condiciones se debe abrir permisos como el formato PETAR conforme a procedimientos corporativos. ¿Alguna observación en caso de alteración de personal del equipo de rescate debido al cambio de turno? Y el permiso de trabajo se debe contemplar o complementar con nuevos nombres y códigos. Estos previamente se deben comunicar al personal del equipo de rescate designado en el permiso sobre el servicio que se está realizando en el área, ¿no? Hay una evaluación de riesgos y permiso de entrada en el espacio confinado. Después del término de los trabajos, todos los permisos de entrada en el espacio confinado y escrito para trabajo de alto riesgo se debe analizar y archivar por un periodo mínimo de 5 años por el área de seguridad y salud ocupacional. El permiso de entrada solamente es válido para cada entrada, un permiso abierto al mismo día y no es válido para el día siguiente. Se debe modificar cuando haya cambio del equipo de trabajo, persona, alteración en los equipos surgiendo nuevos factores de riesgo y se permite la revalidación en los permisos de entrada cuando hay cambio de responsable del área de supervisor de trabajo, ¿no? Entonces, es importante siempre asociar que estas labores, ¿no? Estas labores se contemplen porque es un trabajo no rutinario. Pueden haber, obviamente lo hemos explicado, riesgos en cuanto lo más grave es la muerte, ¿no? ¿Qué equipos de rescate básicos podríamos tener? Vamos a explicar cada uno de ellos. Casco de protección,
con barbiquejo, cinturón de seguridad tipo paracaidista o en este caso arnés de seguridad de 3 puntos de fijación, frente, espalda y laterales, guantes de cuero, a veces podemos tener badana u otros reforzados, trípodes, ¿no? Como vemos acá, de aleamiento o aleación de aluminio de alta resistencia certificado, sistema de poleas y en 3 en 1 para espacio confinado vertical, 4 en 1 para espacio confinado horizontal, 4 poleas simples y 2 poleas dobles, bloqueante compacto para uso general de cargas moderadas en cuerdas y se puede utilizar para tracción la retención del sistema de poleas, ¿no? Mosquetón, ¿no? Oval o traca de rosca convencional, construido de aleación de acero, también hay de aluminio, ¿no? Cuerdas estáticas, confeccionada de poliamina o poliéster, de 11 milímetros de diámetro, camilla tamaño normal para rescate, camilla sobre media pieza o medio cuerpo para rescate locales de fácil acceso, férula espinal, 8 mosquetones, delta de aluminio, ¿no? De 2.0 kN, 2 mosquetones de 3.5 kN y cinta de izaje de 2 y radiolinternas intrínsecas seguras, ¿no? Y todo lo que podríamos necesitar, ¿no? Podríamos ampliar muchos otros recursos, ¿no? Trípodes de linterna o iluminación, ¿no? Radios y otros equipos, ¿no? De primeros auxilios también. ¿Qué precauciones debemos tomar en cuenta en un espacio confinado, compañeros? En estos últimos 15 minutos que ya nos quedan. Pruebas de monitoreo. Debemos registrar los resultados de las pruebas de gas con fecha y hora de certificado de espacio confinado. ¿Qué contenido de oxígeno puede haber? Es el nivel de concentración de los gases inflamables, ¿no? Del EL. La presencia de polvo combustible en el aire no puede igualar y exceder el límite inferior de inflamabilidad. El nivel de concentración de gases tóxicos, con base a los resultados, clasifique el espacio confinado y prepare los requisitos según el procedimiento y certificado de apoyo según sea el caso. Las precauciones, sistema de comunicación. Una persona debe permanecer siempre alerta a la función de vigilancia. Se debe establecer un sistema de comunicación dentro o entre el ejecutor y el vigía que está fuera, ¿no? El sistema de comunicación de alarma debe estar claramente entendido, comprendido y aprobado. Debemos saber qué tipo de radio también debe utilizar. Si hay atmósfera explosiva, hay tipos de radios que no van a reaccionar con el percutor, ¿no? Entonces hay que verificar eso también. Vamos a hablar sobre la guía de preparación del plan de rescate. La guía de preparación de un plan de rescate en un espacio confinado es, el plan de rescate debe ser preparado siempre teniendo en cuenta las características de un espacio confinado, tenga siempre en cuenta la dificultad de movimiento que pueda tener, movimiento psicomotriz, ¿no? Brazos, piernas, ¿no? Al interior del espacio confinado, condición y estado de salud de las personas a rescatar. Dirección de movimiento para la extracción de rescatado. Recuerden que minuto a minuto este factor puede cambiar de la víctima o víctimas. Está consciente, no está consciente, vomitó, convulsionó, no tiene resistencia a las esfínter, vamos a evacuar o a sacar a la víctima, se ha orinado, ¿no? Ha miccionado, ha defecado, no tuvo resistencia a las esfínter, entró en pánico, etc., ¿no? Herramientas de equipos necesarios para la labor de rescate en la instalación previa, espacio disponible para la actuación del rescatista, medios de comunicación y códigos de alarma, tiempo de respuesta del equipo de rescate que pueda tener, la situación se puede agravar, personal médico o paramédico, monitoreo de la atmósfera durante el rescate, puede haber filtraciones de agua en un espacio confinado, sí. Entonces, la actividad de un plan de rescate deben tomar en cuenta todo, ¿no? Disponibilidad de los equipos, primeros auxilios, iluminación, seguir monitoreando, tipo de labor a ejecutar, el personal competente, cuántas horas de labor van a tomar en cuenta. Es una guía de preparación de rescate, ¿no?
los equipos de monitoreo que se puedan utilizar, por ejemplo, medición de gas adecuado para las pruebas requeridas, su tipo y forma sea intrínsecamente seguro, correctamente calibrado, que ya lo hemos hablado al principio, realizar el mantenimiento cuando corresponda. El orden para realizar el monitoreo de gases debe ser el siguiente: contenido del oxígeno, gases o vapores, segunda fase, y si hubiera contaminantes tóxicos potenciales, en ese orden, ¿no? Contenido de oxígeno, gases o vapores inflamables, contaminantes tóxicos potenciales. Recuerden que el límite mínimo permisible de oxígeno es 19.5, límite mínimo. Y bueno, estos son algunos formatos que he colocado en cuanto al permiso de trabajo, como ejemplo, ¿no? Permiso de trabajo para trabajos de alto riesgo, como espacio confinado, el ATS, que ya también vimos un formato anterior, el PETAR, el IPERC, otros, ¿no? Es otro formato como modelo de permiso de trabajo en espacio confinado, ¿no? Ya es mucho más técnico, se aborda y se llena minuto a minuto conforme lo que conoce y debe estar preparado el vigía. El vigía debe ser una persona técnicamente apta, igual supervisor de seguridad. Perdón, me adelanté. Los requisitos del personal, ¿no? El personal que trabaja en un espacio confinado siempre debe estar en entrenamiento con una muy buena actitud médica. Se debe evitar que el empleado que tenga algún problema de claustrofobia, diabetes, hipertensión o que sean portadores de alguna enfermedad específica como vértigo, epilepsia, realicen trabajo en espacio confinado, ¿no? Los trabajadores deben ser seleccionados previamente con respecto al porte físico para el equipo que está haciendo la liberación, teniendo en cuenta los medios de acceso, tamaños y formas de aberturas y dificultades para el rescate. Debe estar constantemente en entrenamiento, simulando una verdadera emergencia. Se brindará entrenamiento para cada empleado que labora en espacio confinado, ¿no? Empresas que te dan este servicio deben confirmar en el año una preparación técnica con informes, ¿no? Para comprobar si el personal es idóneo, no es improvisado, que lo han captado nada más, ¿no? Antes de que el empleado sea asignado a deberes de espacio confinado, antes de que haya un cambio en funciones asignadas, el entrenamiento debe ser constante, ¿no? Y bueno, los equipos de protección personal también que hemos hablado anteriormente y también en el video, ¿no? Protector auditivo, casco, lentes, careta, guantes, arnés de seguridad y cualquier otro, ¿no? Zapatos de seguridad, botas, etcétera, ¿no? Ahí estamos viendo complementariamente que estén en buen estado e inspeccionados, ¿no? Trabajo en un espacio confinado, hagamos un repaso. Un espacio confinado es un espacio cerrado o en gran porte cerrado que presenta para trabajadores riesgos razonables, previsibles de incendio, explosión, pérdidas de conocimiento, asfixia o ahogamiento. Puede ser pequeño, restrictivo, conductos o depósitos de gran tamaño, silos, almacenamiento de grano de una capacidad o hasta cientos metros cúbicos, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Trabajar en un espacio confinado, un espacio peligroso debido al riesgo de inhalar humos nocivos, los niveles bajos de oxígeno o los riesgos de incendio. Otros peligros incluyen el ahogamiento o la asfixia por otras fuentes como polvo, grano u otros contaminantes, ¿no? Que a veces son imperceptibles ante la vista del ser humano. ¿Qué debería hacer el empleador? Vayamos a las responsabilidades y obligaciones de un empleador. Siempre que sea posible, debería evitar que se realicen trabajos en espacio confinado. Pero si no es posible evitarlo, debe evaluar los riesgos que presenta el espacio confinado en particular y planificar cómo controlarlo. Por ejemplo, si un espacio confinado contiene humos nocivos, debería estudiar cómo ventilar el espacio confinado o eliminarlo. Si hay riesgo de inundación o líquidos o gases, el empleador debería determinar si las válvulas pueden cerrarse o consultar las previsiones meteorológicas cuando se esté realizando los trabajos en el interior de conductos de evacuación de agua fluvial. Si una persona debe realizar trabajos en el interior de un espacio confinado,
y no hay oxígeno suficiente para respirar correctamente antes de que la persona entre en un espacio confinado, el empleador obviamente debería suministrar un aparato respiratorio y ventilar el espacio para aumentar los niveles de oxígeno. El empleador debería prever medidas de emergencia para casos de necesidad. Si alguien está trabajando en un espacio confinado, debería saber si los trabajadores se encuentran en buenas condiciones y no han perdido el conocimiento a causa de los humos. Saber cómo evacuarlos, y si han perdido el conocimiento, no basta con confiar en los servicios de emergencia, sino hacer un plan propio de rescate, que ya lo hemos hablado. ¿Qué se debe y qué no debe hacer cuando se trabaja en un espacio confinado? ¿Qué se debe hacer? Ser consciente de los riesgos que pueden presentarse en un espacio confinado, asegurar que la persona que realiza la tarea es capaz de llevarla a cabo y ha recibido la formación necesaria tanto para realizar el trabajo como utilizar los equipos de emergencia. Lo que no se debe hacer, trabajar en un espacio confinado a menos que sea indispensable hacerlo. Pasar por alto los riesgos y que en el espacio confinado sea seguro un día determinado. No requiere o no quiere decir que no vaya a hacerlo, sino que debes analizar bien los riesgos, ¿no? Dejar a otras personas entrar al espacio confinado hasta estar seguro de que no presenta ningún peligro, lo que no se debe, ¿no? Ampliar información en el espacio confinado y guía de actuación inspectora de espacio confinado, ¿no? Una de las medidas de prevención para evitar que las personas accedan a espacios confinados, lo que ponen también de señalizar el peligro, ello supone establecer una lista de personas autorizadas, que debes tenerlo, qué empresa te va a dar el servicio, nombres, apellidos de las personas, número de DNI, registra los tiempos que están ingresando, tiempos de salida, esto lo va a hacer el vigía, ¿no? Esta es una lámina que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió el año pasado de varios trabajos de riesgo crítico. Ahí les has juntado también lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se hace después, antes, durante y después, por medida de seguridad, ¿no? Y bueno, medidas preventivas que no debemos olvidar en espacio confinado, alternativas a la entrada, instalación de sistema de acceso seguro, quizás ventilación forzada, asistida, natural, adquisición y utilización de equipos de protección individual, procedimiento de trabajo con la secuencia de operaciones a desarrollar medios humanos, presencia de recursos preventivos, designación formal por escrito de los trabajadores como autorizados, formación e información de riesgos específicos en un espacio confinado, qué medidas adoptar, formación teórica y práctica de espacio confinado y procedimiento de trabajo seguro, vigilancia de la salud mediante reconocimientos médicos obligatorios anuales y, obviamente, control periódico de las medidas que sean implantadas, coordinación de las actividades, medida de presión de los que ingresan, salen en un espacio confinado, ¿no? Y bueno, estas ya son algunas actividades que se deben tomar en cuenta en un espacio confinado, ¿no? Un espacio confinado no es un juego, ¿no? Un espacio confinado es una actividad que solo la va a realizar personal como equipo de trabajo. No podemos trabajar en un espacio confinado de manera improvisada, ¿no? Debemos actuar como profesionales, busquemos entrenamiento técnico, busquemos un entrenamiento también en cuanto a monitoreos, porque el mayor riesgo son los riesgos respiratorios, ¿no? Intoxicación, ¿no? Que es el mayor índice de accidentabilidad en espacios confinados. Y el resultado, lo peor, es la muerte, ¿no? En un espacio confinado. Si justifica hacerlo, busquemos entrenarnos y buscar una empresa también que brinde este servicio de manera muy profesional. La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda, ya que la concentración que se produce es alta. Si la concentración es baja, las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de los tipos de trabajo y son repetitivos. Da lugar a enfermedades profesionales, ocupacionales, conforme pasan los años. Podríamos también contemplar en nuestros procedimientos de trabajo algunos ejemplos de faltas graves, y esta es la última lámina. Realizar actividades en espacio confinado con trabajador no autorizado, autorizar la entrada de personas antes de un espacio confinado, es ciclo completamente liberado, utilizar equipos eléctricos, control de atmósfera y rescate inadecuados o sin condiciones de uso,
falta grave. Realizar actividades sin el permiso de entrada de espacio confinado, falta grave. No utilizar EPPs, elementos de protección personal o los EIP, específicos y obligatorios identificados o indicados en el área o por el área de seguridad ocupacional, y realizar la actividad sin la presencia permanente del vigilante. Recordemos que estas personas también deben pasar un examen ocupacional de término de proyecto, de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque si este trabajo no es rutinario, son actividades que por más que se hayan aplicado controles, pueden haber esta posibilidad de riesgo, ¿no? Entonces, siempre es importante decirlo. Bien, compañeros, todas las personas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en este tema que he preparado con mucho cariño y sobre todo con mucha formalidad técnica, ¿no? que se necesita para conocer sobre o recordar sobre estos procedimientos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Bien. Permítame estos minutito que queda, compartirles otro video más. Es sobre la marca Draeger. No sé si todos me pueden confirmar por el chat si pueden ver mi pantalla. También es sobre espacio confinado, ¿sí? Excelente. Bien. Vamos a ver este último video y con esto terminamos. Muchas gracias. Antes de que un trabajo pueda comenzarse en la planta, toda el área de trabajo debe ser revisada por analistas de gases de Draeger que determinarán dónde deben de ser posicionados. Para su propia protección, todos los analistas de gases utilizan el XAM5000. Equipado con tecnología de punta en medición, el analista realizará varias pruebas en el sitio. Primero, el analista realiza una medición de explosiones y O2, utilizando un detector de gases XAM7000 a través de una sonda. Después de un momento, el analista obtiene valores precisos del área. La pantalla muestra que no hay riesgo de explosiones. Los valores se documentan de inmediato y se muestran al operador de la planta. Basado en las circunstancias específicas del lugar, otra medición se realiza de acuerdo a la estrategia. Esta vez el analista utiliza un sistema de medición con chip CMS de Draeger. Así, puede conducir mediciones específicas obteniendo los valores más relevantes. Se detecta un incremento en los niveles de PBM en el contenedor de benceno donde se realiza un trabajo. El analista de gases acordona el área y comienza algunos pasos adicionales. Ahora se utilizará más equipo de la tienda de productos Draeger. La concentración de benceno deberá ser reducida por ventilación. Esto se realiza utilizando ventiladores a prueba de explosión que se instalan en el área de trabajo. Después de 24 horas de ventilación, el analista comienza de nuevo el protocolo de medición. Ahora que los valores se han normalizado, el analista documenta sus resultados y se los pasa al operador, y da luz verde para que se reanuden labores en el área. Primero, un sistema continuo de detección de gases se instala en el lugar de trabajo. Se utiliza un sistema de monitoreo Draeger Exxon 5000. Estos monitores pueden configurarse individualmente para analizar los gases que pudieran estar presentes en el ambiente.
Adicionalmente, pueden utilizarse 25 X-Zones interconectados para crear un sistema de alarma que cubra un mayor perímetro. En caso de que exista peligro en el área de trabajo, el Drega X-Zone 5000 no solo alertará al personal dentro del área, sino también encenderá las alarmas de los dispositivos, tales como los instalados cerca de los oficiales de seguridad. Posteriormente se instala la iluminación del área. Esto también se encuentra en la tienda de Drega de la planta. Las lámparas son a prueba de explosiones y el transformador aislado se instala fuera del área de trabajo. Solo los reflectores a prueba de explosiones se instalan por dentro. El primer oficial de seguridad se instala en su puesto y les proporciona el siguiente equipo. Además de un extinguidor, se le entrega al oficial un detector de gases y una sirena para hacer sonar la alarma. El oficial de seguridad revisa el permiso de entrada y remueve el señalamiento de prohibido el paso. Es hasta ese momento en que los trabajadores se les permite el paso. Reglamentos estrictos y un severo cumplimiento de estos, las funciones de los oficiales de seguridad y los procedimientos para proteger el equipo y el personal son definidos claramente. Antes de que un trabajador comience sus labores, el oficial de seguridad revisa sus permisos. El tiempo de entrada, el nombre del empleado y los valores de medición son documentados. El oficial de seguridad revisa continuamente los niveles en el ambiente mientras el trabajo se realiza. A veces no es posible eliminar las concentraciones de gases por completo. Para que puedan continuar las labores esenciales, se proporciona equipo de seguridad adicional a oficiales de seguridad y a trabajadores. El oficial de seguridad debe usar equipo de respiración en las inmediaciones del área de trabajo. Los trabajadores también requieren usar equipo de seguridad personal como el Workmaster Pro. Este traje a prueba de químicos ofrece protección amplia en contra de varios tipos de químicos. Puede combinarse con un sistema de respiración semiautónomo tal como el Drega AirPack. Ahora el trabajador está protegido correctamente y puede continuar sus labores de limpieza por mayor tiempo. Todo este equipo se encuentra para renta en la tienda de Drega de la planta. Pero ¿qué pasa si realmente algo sale mal? Si la concentración de oxígeno del área de trabajo baja repentinamente. El Drega X-Zone 5000 de inmediato registra el cambio en la calidad del aire. Gracias al sistema de interconexión de alarma, el oficial de seguridad se da cuenta que algo anda mal. Un rápido vistazo es lo único que requiere para ordenar a los trabajadores que abandonen el área de inmediato. Después reporta el incidente al jefe de seguridad por radio. El equipo de trabajo debe abandonar el área de trabajo de inmediato. Gracias a la documentación precisa, el oficial puede revisar que todos los trabajadores dejan el área de peligro sin lesiones. Posteriormente reporta si debe existir una evacuación. Gracias al equipo de seguridad ya instalado, es posible actuar en situaciones de emergencia. Ya que el oficial de seguridad documenta constantemente las mediciones de gases y de las medidas de seguridad iniciadas, los equipos de emergencia pueden comenzar a actuar sin mayor retraso.